Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes quienes se están sumando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este webinario, que es el webinario número 17 de este año. Veo muchas amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Este es un webinario que ha tenido mucha convocatoria. Se irán sumando algunas personas en la medida bueno, que vayamos avanzando. ¿Cómo andan? Y recién Jessy decía, bueno, ahora lo va a decir, pero recién Jessy decía, este es un webinario para hacer un taller de 3 semanas, pero la idea es que sea una introducción. Como ustedes saben, todas las preguntas o comentarios los pueden ir haciendo en el chat, escribiendo ahí donde está el chat y yo lo voy leyendo. Si quieren en algún momento también hacer alguna pregunta, yo voy a estar muy atenta al chat y lo voy a interrumpir a Jessy, y si no, al final va a haber un espacio de conversación. La idea es, en realidad, Jessy me había mandado un form para que ustedes pudieran completar, pero bueno, pero era como bastante complejo porque además yo tuve que viajar. Bueno, fue culpa mía, no lo llené. Es la verdad, no lo llené, fue culpa mía. Iba a ser en 2 partes, bueno, fue medio complicado ahí, pero la idea es, ahí está, bueno, bueno, ahí Marta Isabel está inaugurando algo que nos gusta mucho hacer. Gracias, Marta. Vayan poniendo de dónde vienen, es lindo saber, porque en general además logramos ser bastantes federales y eso, bueno, es una alegría. Quienes acompañan este espacio frecuentemente, desde hace mucho tiempo, sostenemos este espacio semanal. Por este año, hasta que sea nuestro congreso, nos quedan unos poquitos, pero vamos a seguir hasta, les digo exactamente, el 9 de septiembre. Después de ahí suspendemos, esperamos el congreso y después nos volvemos a retomar los webinarios después del Congreso, pero es un espacio que defendemos mucho y que, si bien da trabajo, entendemos que nos sirve mucho a quienes formamos parte de la Asociación Argentina de Salud Pública, porque nos encontramos, porque podemos pensar, porque podemos conversar, porque podemos mirarnos sin insultarnos ni agredirnos, porque si alguien se equivoca, no es una mala persona, se equivocó. Si alguien no piensa como yo, es una oportunidad para pensar mejor. Y entonces seguimos, y también para construir, es un espacio que cuidamos porque nos permite inspirarnos, nos permite pensar, abrir la cabeza y pensar de verdad proactivamente en todos los enormes desafíos que tenemos. Desde, como fue la semana pasada, redes de redes de resistencia para el VIH, donde escuchamos personas de todo el país contando lo que están haciendo, como personas que viven con VIH. Hoy, que es una cosa, digo que Jessy se ofreció también para hablar sobre inteligencia artificial. Bueno, todos estos temas además los van a encontrar en la página web. Ahí van a acceder a todos los webinarios. Y por supuesto, voy a insistir, súmense a la asociación, asóciense, es un café por mes, lo que es la asociación, y la verdad que está bueno, es un espacio que está creciendo. Y súmense al Congreso 25 y 26 de septiembre en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, acá en Ciudad de Buenos Aires, allá en Ciudad de Buenos Aires. Va a estar muy bueno. Traten de presentar trabajos, hay tiempo para presentar trabajos hasta el 20 de agosto, y está muy bueno que nos puedan mostrar trabajos, contar lo que hacen, porque van a ver, bueno, ya hay más de 50, hay 56 mesas organizadas, pero mucho espacio también. Hay la tarde, habían 85 trabajos presentados, y es escuchar a gente que está haciendo cosas, que está pensando cosas, que está construyendo cosas. Y una cosa más, y ya te dejo, Jessy. Estamos organizando también un archivo del derecho a la salud. Es un archivo de imágenes fotográficas. Tenemos 204 imágenes ya de 35 fotógrafas y fotógrafos. Algunos son profesionales, otros no y otras no. Pero estas imágenes que muestran no solamente los espacios de resistencia, sino también los espacios de cuidado, porque vamos a construir sobre lo que tenemos, y yo no quiero más que nos digan que lo que hacemos no sirve, porque es mentira. Y vamos a inundar
todo lo que podamos de las imágenes, de lo que hacemos, de lo que cuidamos y de lo que somos, porque estamos muy orgullosas y orgullosos de lo que elegimos hacer. Jessy, muchísimas gracias. Jessy es médico, sanitarista, es máster en inteligencia artificial, tiene 25 años de trabajo en gestión, es verdad, él me lo dijo y es cierto, es muy inquieto, es muy amigo de un amigo, además, lo cual, además de un querido amigo y gran colaborador en la Asociación Argentina de Salud Pública. Y Jessy es de esas personas que vos le decís, che, Jessy, no venís a dar no sé qué, sí, ahí voy, qué sé yo, siempre está dispuesto. Así que los dejo en las mejores manos. Muchísimas gracias, Jessy, por estar aquí. Gracias, Ale, gracias por la presentación. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, sí, un poquito Ale mencionó lo que le decía recién. Eh, bueno, voy a aprovechar, yo ahora voy a compartir pantalla, así que no voy a estar viendo. Ningún inconveniente, me paran. Ale me avisa si hay alguna pregunta, no tengo problema. Bueno, voy a compartir pantalla Mientras y vos voy a ir... compartís, Jessy, no es por nada, no es Sí. para, pero hay personas de Jujuy, de Santa Cruz, de Santa Fe, de Ciudad de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, de Rosario, de Santiago del Estero, de Tucumán, bueno, Citibel, Misiones, o sea, ya está, hay de todos lados. Ángeles de Olavarría, de Lanús, hermoso, gracias. Excelente, me encanta. Bueno, ¿se ve bien ahí la pantalla? Estimo que Perfecto, sí. Jessy, adelante. Sí, sí, Bueno, sí. sí. Bien. Bueno, sí, como le decía a Alejandra, lo que me pasó cuando pensé esta actividad fue eh, pensar en una actividad práctica. Ahora, en mi primera idea dije, bueno, agarro una, dos, tres herramientas, despliego cómo se utilizan y me parece que eso va a ser práctico. Y después la verdad es que me pasó, yo hace rato vengo pensando, vengo viendo como mucha brecha entre quienes, y también esto lo hablábamos con Ale, veo mucha brecha entre quienes usamos distintos modelos de lenguaje, porque inteligencias artificiales hay muchas, los que usamos GPT, Claude, Grok, el de X, y bueno, son todos modelos de lenguaje. Después hay otros que son modelos de visión, y bueno, hay un montón de modelos predictivos, hay un montón de modelos, pero los que usamos mucho los modelos de lenguaje, yo veo que hay gente que le cuesta avanzar o que me dice, no, pero es que inventa, no, es que no me da lo que quiero, cuando le pido hay algo que no me, como que hay algo que no termina de cerrar. Entonces, hace rato que me vengo preguntando por qué. Creo tener, o sea, tengo una hipótesis, la verdad que no tengo ningún estudio hecho, pero mi interpretación va un poco en la línea de cómo es que lo utilizamos. Creo que hay algo de la puesta en práctica muy de la mano de cómo lo escribimos, cómo interactuamos y cómo pensamos y cuál es la construcción del pensamiento, que creo que estos modelos de lenguaje y basados en inteligencia artificial generativa, lo que están haciendo es obligándonos a modificar nuestra estructura de pensamiento. Creo que ahí es donde está la clave de cómo modificar nuestra construcción de conocimiento. Bueno, que lo voy a desarrollar más adelante, pero todo esto para decir que hice una presentación larguísima, voy a ir muy rápido, me voy a detener más al principio, que creo que es lo que más les va a servir para que ustedes exploren solas y solos. Y al final voy a detallar algunas herramientas. De todas las herramientas, algunas las he usado yo y de otras busqué referencias. De todas tengo buenas referencias, ya sea porque las haya usado yo o porque me han dado buenas referencias. La verdad es que no usé todas yo en persona, pero bueno, nada, como les digo, sí tengo buenas referencias de todas ellas. Con lo cual lo voy a dejar para el final, eso lo voy a mencionar rápido como para que tengan herramientas concretas bien a mano que tienen que ver con el sistema de salud, con el trabajo de profesionales de salud. Y al principio como esta estructura más de cómo escribir, cómo comunicarnos y cómo pensar de alguna manera distinta para interactuar mejor. Bien, dicho esto, vamos a ir avanzando. Bueno, esto un poco para pensar, bueno, ¿por qué, cómo funciona la inteligencia artificial? Voy a partir de la base
no me voy a detener en qué es GPT, no me voy a detener en qué es una inteligencia artificial. Voy a dar por hecho que más o menos todas y todos conocemos o tenemos alguna noción de cómo, de estos modelos de inteligencia artificial. La verdad es que inteligencia artificial hay muchas, distintos modelos distintos, de distintos funcionamientos. Voy a hablar principalmente de los modelos de lenguaje, como GPT. Como les decía antes, hay varias, GPT, Grok, Claude, DeepSeek, más o menos todas funcionan igual. Yo personalmente uso GPT porque me parece que es la herramienta que es más redonda en todos los servicios que ofrecen. Me voy a detener más adelante en esto. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan? Y me parece que es clave entender el mecanismo. O sea, muchos dicen, no, lo que pasa es que no piensa y en realidad lo que hace es adivinar la palabra que sigue o calcular cuál es la probabilidad de las palabras que continúan. Esto es un poco así. En realidad son modelos matemáticos y lo que hacen es, voy a tratar de hacer lo más simple posible, lo que hacen es evaluar matemáticamente una nube de cercanías, pero esta nube de cercanías, y digo, cuando digo nube es literal, nube, una nube de un montón de números. Si quieren lo pueden buscar en internet. Hay gente que se ha tomado el trabajo de desarrollar estas nubes de forma visual y son muy interesantes. Pero en la concreto es que lo que hacen es buscar cercanías semánticas de lo que uno le está diciendo o de lo que tiene que evaluar o de lo que tiene que escribir. Pero estas cercanías semánticas tienen que ver mucho con el contexto. No es que cualquier palabra tiene cercanía semántica con cualquier otra palabra, no sé, perro tiene una cercanía semántica con gato, que no lo tiene con escoba, pero si yo estoy hablando de jauría de perros, probablemente tenga más una cercanía con una hiena que con otro animal doméstico. Y si estoy hablando de animales domésticos, probablemente tenga mayor cercanía con un canario. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es importante, muy importante, el contexto que manejamos cuando hablamos de modelos de lenguaje. Entonces, y de ahí viene lo que la gente llama como alucinaciones. No es que alucina, la verdad es que en general me gusta decir que no es la inteligencia artificial la que se equivoca, sino que somos nosotros quienes equivocamos la manera de proceder con la inteligencia artificial. Como les decía recién, este contexto que uno le da, le predispone para una determinada respuesta, hace que las cercanías de las palabras tengan más correlación con lo que uno espera. Como les decía, puede que según el contexto, perro pueda tener más cercanía semántica con un canario que con una hiena. Entonces, esto se define al momento de elaborar el prompt, al momento de indicarle las instrucciones y al momento de darle el marco de contexto. Entonces, ¿cómo evitar? Me parece acá viene la cuestión más práctica. ¿Cómo evitamos entonces? Dándole contexto. ¿Cómo le damos contexto? En la descripción. El prompt es hiper fundamental para esto que estamos haciendo, que es darle las instrucciones. Ahora más adelante me voy a detener específicamente en lo que es el prompt. Pero hay algo que me parece que es muy importante, que el otro día me pasaba con mi hijo. Uno muchas veces tiende a poner o determinar la respuesta en lo mismo que uno está planteando, ¿no? Creo que esto nos pasa en el cotidiano. Tenemos un sesgo, tenemos infinidades de sesgos, pero en general uno tiende a buscar la confirmación de lo que uno está diciendo. Entonces, muchas veces esto también se ve reflejado en lo que uno escribe. Entonces, hoy los modelos de lenguaje tienen una capacidad increíble de aplicarle, si quieren, una creatividad a la respuesta. Digo creatividad por usar términos humanos, o sea, no quiero caer en la discusión de si son creativos o no son creativos, sino más que nada la cuestión de, bueno, tienden a buscar referencias contextuales diversas que se atienen a lo que uno le da, pero tienen posibilidad de crear opciones alternativas que quizás a nosotros ni siquiera se nos ocurrieron. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Darles la respuesta no tiene sentido, tiene mucho más sentido elaborar una pregunta con el algoritmo que establecer más o menos hacia dónde quiero que vaya. Es preferible
marcar sí bien el contexto, pero darle la posibilidad de que me dé una variedad de respuestas a uno plantear hacia dónde quiero que esté la respuesta. Espero ser claro. Y la otra manera muy útil que nos permite darle contexto es subir documentos. Y acá me parece que tiene mucha relación con el ejercicio profesional y ahí lo digo más quizás como médico. Si uno le da el documentos de texto, ¿no? Que determinan el contexto profesional, no sé, incluso si quiero hablar de una historia clínica, el contexto del paciente, si quiero hablar de una patología o de una profesión, si soy urólogo y le subo una guía de urología, el contexto va a estar mucho más sesgado que si no se lo doy. Y sesgado, me voy a detener más adelante, sesgado puede ser un buen y un mal término en este contexto, según el caso. Entonces, en esta línea tenemos sesgos voluntarios y sesgos involuntarios. El sesgo voluntario es el sesgo que yo le quiero dar para que se comporte. Los modelos de lenguaje tienen sesgos definidos por nosotros al momento de darle instrucciones, definidos por nosotros al momento de pedirles un determinado comportamiento, o sesgos involuntarios al momento de ser entrenados, porque, no sé, fueron entrenados, son muy conocidos, voy a mencionar quizás algunos casos más conocidos de modelos de lenguaje que, como tenía mayor entrenamiento con perfiles profesionales de varones, su conclusión obvia era que ser varón era un valor positivo, con lo cual al momento de seleccionar personal, seleccionaba varones antes que mujeres. Digo, en la ponderación de la selección, si el sesgo de entrenamiento, que fue un sesgo involuntario, tiende a mostrarle al algoritmo que, no sé, si yo le muestro 9-1, 9 varones a una mujer, claramente le estoy diciendo involuntariamente que la cualidad varón es un valor positivo. Entonces eso al momento de implementar el algoritmo me va a decir, bueno, si tengo dos currículums iguales, uno es varón y uno es mujer, entonces gana varón por el sesgo de entrenamiento. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos muchos sesgos que está bueno implementarlos porque nos determinan el comportamiento que le queremos dar. Esto que decía recién. Si soy urólogo y quiero que me conteste como urólogo, eso es un sesgo. Entonces yo voy a determinar el comportamiento y le voy a pedir que se comporte de esa manera y que reaccione y responda en el marco y el contexto en el cual yo le estoy dando. Ese es un sesgo positivo. Bueno, acá algunos ejemplos. Es un poco más de lo mismo que decía recién. Y esto que les estoy mostrando acá tiene un poco de relación con lo que decía hace un rato de la posibilidad que tienen los algoritmos de asociación. Hace ya un tiempo, no, bueno, no mucho porque la inteligencia artificial avanza a una velocidad increíble, lanzaron modelos razonadores, que lo que hacen los modelos razonadores en realidad no son diferentes a los modelos no razonadores, lo que pasa es que tienen una iteración diferente. Iterar es poder volver sobre la respuesta y repensarla, si quieren, reconstruirla, modificarla. Bueno, tienen una posibilidad de pensar por pasos que permiten, bueno, están muy orientados a la matemática y a la programación que requieren avanzar un paso por paso. Pero esta lógica matemática de avanzar paso por paso, muchas veces también uno la puede ver reflejada en otras situaciones. Cuando yo quiero que, no sé, primero determinar, no sé, estoy pensando ahora en no sé, la historia clínica de un paciente. Si tengo una historia clínica y quiero pensar en cuál es el contexto sociofamiliar del paciente, cuáles son los antecedentes patológicos, y quizás eso me va determinando un procedimiento
que uno quizás en la práctica ya lo tiene incorporado y uno ya va pensando, bueno, de dónde viene, cuál es la familia, cuáles son los antecedentes patológicos, cuál es la clínica que me mencionó, qué es lo que dentro de lo que me está diciendo no me está diciendo. Bueno, esa es una lógica que uno implementa, que es una lógica paso a paso, que uno también la puede implementar en un modelo de lenguaje. Que es sumamente importante entender que cuando esto es así, digo, cuando este razonamiento requiere este avance paso a paso, poder hacerlo en este sentido y poder avanzar de a poco y no pedir todo de entrada, también nos mejora la calidad de la respuesta. Esto también es muy importante. Bueno, acá, y yo voy a hablar mucho de GPT porque creo que de verdad es la herramienta que más me cierra de todas las que hay dando vueltas. Estamos en una semana justo en la cual hay como mucho ruido de fondo. Están diciendo que parece que fin de esta semana se anuncia GPT-5 y GPT-5 pareciera estar como muy cerca de modelos que ya uno no le va a tener que pedir o seleccionar si es razonador o no razonador. Creemos, por los anuncios que se vinieron haciendo, que GPT-5 ya va a seleccionar solo si tiene que usar un modelo razonador o no. Pero bueno, no está de más conocerlo porque por ahora se siguen utilizando separados, digamos, distintos. Bien. Bueno, acá una muy breve comparación entre un modelo razonador y un modelo no razonador. El razonador entiende y utiliza una lógica y paso a paso, y el no razonador básicamente no. Bien. ¿Cómo preguntar? Y acá es lo que les mencionaba hace un rato del prompt. La consigna es fundamental. La verdad es que construir un prompt adecuado es la diferencia entre tener un buen resultado y un mal resultado, entre que alucine y que no alucine. La verdad es que yo hace rato, o sea, si bien los algoritmos vienen y todas las empresas vienen mejorando mucho esta cuestión de las alucinaciones, la verdad es que veo realmente mucha mejora cuando elaboro muy bien el prompt. Y acá hay un truco muy fácil, muy sencillo, que conociendo cómo estructurar un prompt, uno le pide a GPT mismo o a cualquier modelo de lenguaje que construya el prompt. O sea, y no hay nada mejor que decirle, mira, necesito que me construyas un prompt para. Y ahí uno le relata como si le relatara a un amigo, a un colega, a un compañero de trabajo. Tengo tal situación, me pasa, y poco importa la sintaxis, la ortografía, la verdad es que es poco importante. Si le ponen una coma o no, no cambia mucho. El contexto lo termina entendiendo muy bien. Entonces ahí yo lo que hago habitualmente para este tipo de casos es le cuento. Literal, le cuento. Le digo, mirá, me pasó tal, vino, no sé qué, tengo que hacer una presentación tengo que presupuestar no sé qué y necesito armar la propuesta en el no sé qué para el trabajo de no sé cuánto. Y uno relata y dice, y dame el prompt. Y elabora un prompt que yo después copio y en otra conversación entro a otra conversación nueva y le pongo ese prompt. Las características ideales de un prompt son definir el rol, definir el contexto, definir el formato de respuesta, o sea, cómo yo quiero que me dé la respuesta, si quiero una tabla, si quiero un informe, si quiero una guía, si quiero lo que quiero, y el tono, el estilo de redacción, técnico, profesional, coloquial. Yo tengo mi GPT configurado en español rioplatense, entonces si cuando la escuchan hablar, habla en porteño, porque me gusta, yo hablo así y me gusta que me responda por escrito y verbalmente cuando me habla, me responde en español rioplatense. Bueno, eso es un sesgo y ese es el tono en el cual yo lo tengo configurado para todas las conversaciones. Después, si yo quiero, le puedo pedir, redactarlo con un tono formal, profesional, o incluso le puedo decir, redactarlo como si fuese un adolescente de 15 años. O, no sé, una mujer de 80. No importa, lo que le quiera pedir, bueno, siempre es rol, contexto, formato y tono, y de esa manera uno estructura un prompt. Pero ya les digo,
entendiendo esto, siempre estructurar un prompt con el mismo algoritmo es ideal. Bueno, mejores respuestas. Esto, lo que les decía recién, que para mí es parte de si quieren, del relato que uno le hace, ¿no? Como explicarlo para qué, en qué contexto, subirle alguna fuente material, o incluso también se pueden subir enlaces. Analizame la publicación de tal enlace y, no sé, dame tal cosa. Iterar. Iterar, les decía recién, es como repreguntar, reestructurar, reformular, pedir que modifique. Y esto va a tener que ver un poco con lo que voy a hablar más adelante, que es el modelo de pensamiento. Bueno, acá, o sea, prompt. ¿Qué puedo hacer con este texto? Bueno, no, eso no es un prompt. Un prompt tiene que estar más elaborado, tiene que tener una redacción un poco más sólida, digamos. Tonos cercanos, frases cortas. Bueno, eso también es parte del formato en el cual yo espero que me respondan. Bien. Estas son recomendaciones más generales. Nada, quizás han escuchado casos de abogados que citaron jurisprudencia que no existía. Bueno, nada, hay que chequear. Ya les digo, a mí, yo chequeo siempre. La verdad es que con un muy buen contexto, yo no, hace un montón que no recuerdo de haber tenido alucinaciones, hacer mucho. Pero bueno, nada, por ahora sigo chequeando. Bueno, preguntar bien, evaluar qué es lo que devuelve, atención a los sesgos, bien. Y bueno, por ahora, y más pensando en salud, hay decisiones que todavía, la verdad es que hay investigaciones que ya están mostrando que incluso en diagnóstico médico, inteligencias y modelos entrenados, no solo modelos de lenguaje generales como los que utilizamos, perdón, generales no, específicos como los que utilizamos habitualmente, eh, sino modelos que tienen entrenamiento específico. Ya hoy hay papers que muestran que diagnostican mejor que los profesionales humanos. E incluso hay trabajos que muestran que diagnostican mejor la inteligencia artificial que el profesional con la inteligencia artificial asistiéndolo. Pero bueno, por ahora estamos lejos de eso. No sé qué tan lejos, pero todavía todavía no. Bien, ¿cómo modifica? Y acá es lo que les decía antes. A mí mi sensación es que el mayor déficit está acá. Está en la manera en la que iteramos. Les decía, el prompt es fundamental, pero hay algo de la construcción del pensamiento que se está convirtiendo en un proceso de construcción colaborativo con la inteligencia artificial, en donde ya no es abrir el diccionario, buscar la palabra y saber cuál es la respuesta, sino entenderla desde otro punto de vista y contextualizarla de una manera diferente. Digo, ya no, los modelos de lenguaje no funcionan como Google, en el cual yo le pido que me responda tal cosa, sino que construyo el conocimiento con la inteligencia artificial. Muchas veces me pasa, y bueno, hay algo también que es clave, que es conocer el tema, ¿no? Cuanto uno más conoce del tema, elabora conocimientos mucho más complejos. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurren cosas y porque quizás lo que me dice la inteligencia artificial me dispara a mí y le digo, pero quizás te parece mejor si vamos por acá. Entonces, puede ser, me dice. Entonces me elaboro una propuesta. Y entonces creo que ahí hay una construcción de pensamiento en el cual ya no es qué es lo que yo sé o qué es lo que la inteligencia artificial sabe. Es como cómo construimos una comunicación fluida que no es lineal, que no depende de la memoria, que no es individual, es contextual, es colectiva, es iterativa, es flexible. Me parece que ahí hay algo muy clave al momento de interactuar. Y esto
Hay quienes me van a decir, bueno, pero yo no nací con la computadora. Le pasa a mi hijo. O sea, la verdad es que tengo estas conversaciones con mi hijo todo el tiempo. Mi hijo, creo que hay algo del modelo de aprendizaje que lo llevamos a la interacción con el modelo de lenguaje, que es lo que me nos hace tropezar, digamos. Bien. Eh, bueno, la inteligencia artificial, nada, principalmente lo que hace, lo había puesto al principio, creo que no lo dije, es procesar volúmenes de información inmensos, con lo cual hay algo ahí que es inhabilitante para nosotros. Digo, no tenemos la capacidad de procesar tanta información. Con lo cual, acá lo más interesante es ver cómo procesamos este razonamiento, más que entender cómo procesar la información. La información ya está, la procesa la inteligencia artificial. Ahí después podemos discutir cuánto esto influye o afecta a nuestra memoria. Bueno, podemos pensarlo en distintas líneas de pensamiento, pero digo, cuando llega el momento práctico, productivo, laboral, de elaborar un determinado documento, conocimiento, incluso propuestas de tratamiento o lo que fuera, que hay una extensión que nos es imposible. Y la verdad es que a mí me ha pasado, yo lo uso mucho en cuestiones de salud personales. Bueno, otra vez, lo que les decía hace un rato, el tener conocimiento médico me permite una interacción desde otro foco, punto de vista, que alguien que no lo tiene, ¿no? Pero teniendo un conocimiento en cualquiera de los temas, la profundidad del desarrollo es diferente. Me pasó mucho, y acá les cuento una anécdota personal, me pasó con mi perro, falleció el año pasado, eh, hizo un linfoma intestinal, murió en menos de un mes, y la verdad es que los veterinarios me daban respuestas como muy limitadas, y su mayor problema era que tenía una diarrea y no podía ingresar alimentos. Y la verdad es que cuando empecé a interactuar con la inteligencia artificial, logré, o sea, claramente igual se murió porque lo que tenía era fulminante, pero logré con la inteligencia artificial elaborar un alimento que pudiera tolerar y que aunque sea le permitiera incorporar calorías para poder sostenerse en pie, que no había podido conseguir con los veterinarios, ¿no? Bien. Y acá un poco, porque el otro que pensaba es, bueno, ¿cómo usamos la inteligencia artificial para nuestro favor, ¿no? Y más allá de que estemos en el sistema de salud, eh, somos trabajadoras, trabajadores, y bueno, acá me parece que la primera pregunta es cómo va a afectar mi situación laboral, mi relación laboral, mi ejercicio laboral. Creo que hay algo que es clave, que ahora lo voy a desarrollar, pero que es cómo nosotros nos adaptamos cognitiva y comportamentalmente a esto. Acá hice algunas listitas de, bueno, cómo formulamos las preguntas, la metacognición, el pensamiento distribuido, cómo eh, desarrollamos la pregunta, ¿no? Más que la respuesta, eh, en base a esto, ¿no? La curiosidad y el pensamiento crítico, y bueno, nada, la creatividad aplicada. Entonces, ¿cómo va a impactar en nuestro trabajo? Creo que genéricamente podemos pensar en tres escenarios, ¿no? Eh, según cuáles sean nuestras tareas cotidianas, ¿no? Creo que hay tres escenarios en los cuales, en un escenario, la inteligencia artificial va a reemplazar literalmente determinadas tareas. En otro escenario, nos permite potenciar algunas de nuestras tareas y funciones. Y en otro escenario hay funcionalidades nuevas que se abren con la inteligencia artificial que nos permiten pensar en nuevas prácticas profesionales. Entonces ahí me parece que es como medio clave, ¿no? Como poder entender este escenario me parece como necesario para poder tener alguna valoración crítica de mi actividad profesional
y decir, bueno, ¿qué es lo que se va a reemplazar? Digo, eso que se va a reemplazar lo vamos a perder. O sea, es inevitable. Digo, creo que esto va a pasar, ya está pasando, más temprano que tarde va a haber una cantidad de funciones que no va a tener sentido que las hagan personas. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener sentido que haya personas que hagan trabajos, con lo cual acá es identificar claramente cuáles son las tareas que vamos a tener que ceder, si quieren, porque las va a tomar, más allá de que las cedamos o no, y cómo nosotros en nuestro trabajo cotidiano podemos fortalecer en nuestras habilidades, en nuestras funciones, con aquellas tareas que la inteligencia artificial va a reemplazar y con aquellas tareas que va a potenciar en nuestro trabajo. Porque también, si bien es verdad que hay tareas que la inteligencia artificial va a reemplazar, también es verdad que hay tareas que nos va a potenciar, que vamos a tener mucha más eficiencia al momento de hacerlas, que vamos a tener mucho más alcance, que nos vamos a ser más precisos, que vamos a poder tener, no sé, más tiempo para hacer otras cosas o mejorar lo que estamos haciendo. Y después hay un montón de otras que nos abren un campo nuevo de oportunidades. Y ahí me parece que está en la creatividad y la manera de... A ver, también es verdad que entiendo que hay quienes les resulta más sencillo, ¿no? O sea, quizás no para todas y para todos es sencillo pensar en, bueno, ¿en qué implementación nueva voy a tener para inventarme con la inteligencia artificial? Bueno, quizás no es para todo el mundo, pero sí hay usos que podemos llegar a crear en nuestra práctica cotidiana. Yo siempre pienso, a mí me da la sensación, otra anécdota personal, yo tuve mi primer computadora a los 8 años. Mi mamá fue a Mar del Plata, al casino, ganó algo, no me acuerdo ni cuánto, y dijo, ¿qué hago? Bueno, les compro una computadora a los chicos, a mi hermano y a mí, y nos compró una computadora que era, imagínense el tamaño de la computadora, era la mitad de un teclado de lo que es hoy, y grababa con cassette de cinta. O sea, yo tenía que poner todos los cables a la tele blanco y negro y tenía un cassette de cinta que para grabar los comandos ponía play rec y grababa y después para volverlos a la computadora cuando los quería tenía que poner el cassette de audio y volverlos a la computadora. No existía Windows. Eh, y me pasó, bueno, tuve esa computadora, después la vendí y compré otra, y me pasó que tuve un lapso en el medio por cuestiones económicas, pues la verdad es que la computadora la había tenido porque mi mamá había ganado en el casino, que no pude comprar una nueva computadora. Y cuando yo volví a tener una computadora, ya era una PC de escritorio, más o menos como las que conocemos hoy, con 1000 veces capacidades menos, pero de las computadoras actuales, pero era una PC de escritorio y ya existía Windows. Y yo noté un gran salto, lo noté, digo, en el ejercicio, porque yo antes escribía en una pantalla negra en DOS y tenía un manual de código en el cual yo programaba mis jueguitos, y de pronto tenía Windows. Y Windows hacía todo esto que yo escribía letra por letra. Entonces, yo creo, me gusta pensar que estamos como en esa transición. Estamos en ese momento en el cual están surgiendo una gran cantidad de herramientas y dentro de algún no mucho tiempo vamos a tener una cantidad de servicios de empresas que van a haber avanzado en propuestas que nos van a permitir a nosotros ya no tener que estar pensando en esto, cómo le escribo el prompt, qué contexto le doy. Digo, estas empresas van a empezar a trabajar en todo esto. Y va a ser como este salto al Windows, que nos va a permitir, bueno, nada, usarlo desde un lugar quizás más, de menor conocimiento, si quieren, como más facilitado. Bien, en este mapa de reasignación de tareas laborales me parece que está bueno ver cómo nos ubicamos, ¿no? Cómo identificamos nuestras prácticas profesionales y decir, bueno, ¿dónde estoy? Y hacernos estas preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué tareas hago? ¿Qué tareas son repetitivas? ¿Son administrativas? ¿Son, no sé, utiliza protocolos fijos? Porque eso también, digamos, cuando un protocolo, por más elaborado que sea, si ya tengo el protocolo escrito, es mucho más fácil que utilice una herramienta de inteligencia artificial que si no. Bueno, esto como para pensar nuestras prácticas. Bien, acá voy a desarrollar y acá voy más a lo
más concreto del uso de herramientas. Me pasé, esperaba estar 10 minutos antes, así que voy a ver hasta dónde llegamos, pero vamos con las herramientas más concretas. Bien, GPT tiene herramientas dentro de su... GPT tiene dos interfaces muy distintas. OpenAI tiene una interfaz que es que ellos lo llaman Playground, que es más, si quieren, de desarrollador, pero la verdad es que la interfaz es bastante... tiene un montón de información, pero si uno se toma el tiempo, le encuentra la vuelta. Quienes se den más maña y tengan ganas, pueden entrar a OpenAI y ver el Playground cómo funciona. Y esto nos da como un abanico de posibilidades un poco mayores. Pero bueno, no me voy a detener en eso porque es como más elaborado. La otra interfaz que tiene OpenAI, que es la empresa detrás del ChatGPT, es esta, ¿no? Es el ChatGPT, que es lo que la mayoría de nosotras y nosotros conocemos. Y en este ChatGPT tiene muchas herramientas que nos facilitan la comunicación con la herramienta. Bueno, acá las menciono rápidamente. Me voy a detener en alguna de ellas. Search es nada, es una búsqueda online en donde yo le digo que busque y, a ver, yo le puedo decir buscar internet. Es verdad que si yo en el prompt le digo buscar internet, va y busca. Ahora, si yo le marco el botón de search, ya por default va y busca. Deep Search es un proceso en el cual hace una búsqueda en profundidad sobre algún tema. Y la verdad es fabuloso. Y es un trabajo. Hay gente que dice horas, yo que para esto soy malísimo, yo podría estar semanas haciendo lo que me hace en unos minutos. Obvio que también el prompt y mucho más para un deep search lo hago con GPT. Entonces ahí mismo les digo, quiero que me investigues el no sé qué, del no sé cuánto para no sé cuánto, y quiero que saber que no sé qué, y y ahí tengo toda una conversación enorme con GPT, y en donde le digo que me haga el deep search, que quiero que me dé el prompt para que me haga el deep search, y ahí una vez que me da el prompt, agarro, copio el prompt, abro una conversación nueva, pego el prompt, pongo deep search y le mando a que me lo busque. Esta Learn es una función de las ultimitas que lo que hace es, acá también, esto si quieren, es un sesgo positivo en el cual lo que trata es de estimular el aprendizaje y el conocimiento y la pregunta más que la respuesta directa para que uno aprenda un determinado tema. Tareas programadas. Le puedo decir a GPT que me avise todos los días a las 8 de la mañana que me quiero tomar una pastilla, no sé, cualquier cosa. Y me aparece una notificación en el teléfono. O que busque. Búscame todas las mañanas las noticias que tengan que ver con tuberculosis, qué sé yo. Canvas es un espacio, es como si fuese un documento de texto en el cual yo puedo interactuar con GPT. Me da un documento en el cual yo puedo editar y escribir, o le puedo seleccionar una determinada frase y decirle, no, mira, esta me parece mejor si la escribís en no sé qué, o acá me parece que me gustaría que me lo amplíes el contexto a, qué sé yo. Entonces me da posibilidad de seleccionar texto en el mismo documento que yo le puedo pedir que lo edite con determinadas instrucciones. El modo agente, fabuloso. Es la anteúltima, no me acuerdo, función que incorporaron. El otro día lo probé con las compras en el supermercado. La verdad, increíble. Tiene unas limitaciones porque, bueno, GPT tiene el modo pago, el modo gratuito, el modo pago de $20 y el modo pago de $200. Yo tengo el modo de $20. Creo que el modo agente tiene, no me acuerdo si 10, 12, 15, no me acuerdo, prompts, con lo cual tiene ciertas limitaciones, pero si uno elabora muy, muy bien el prompt, yo el otro día hice una compra en el supermercado, online, ¿no? Claro, con un prompt. Le di toda la información, le dije, yo ya había
había recopilado las descripciones de las cosas que quería que compre y le di mi usuario y mi contraseña de la página del supermercado. Entonces en el prompt le dije, quiero que vayas a este supermercado, mi usuario y mi contraseña son estos, quiero que me selecciones los productos, que me los pongas en el carrito, que me los mandes, que me programes un envío a domicilio. Entró, se logueó, buscó los productos, los seleccionó, incluso tomó decisiones, porque yo, por ejemplo, no me acuerdo, creo que le había dicho un queso fresco. Claro, yo no había dado cuenta que el queso fresco venía por kilo. Entonces dijo, bueno, 1 kilo de queso fresco. Bueno, me hizo la compra. La verdad que, y esto mismo, que yo lo hice con el supermercado, lo puede hacer en muchas otras áreas. Le puedo pedir que investigue, le puedo pedir que elabore documentos con no sé, que se logue en distintas páginas, que busque artículos, que, bueno, no sé, creatividad. Acá se pueden usar su creatividad para lo que más les guste. Bueno, recomendaciones, bueno, revisar los resultados, pensar bien el prompt, pensar esto, dividir tareas complejas, primero esto, después esto. Eh, bueno, y me parece que acá el capacitar tu equipo es como, me parece clave para todo esto, desde el segundo uno hasta el último. Me parece que trabajar en equipo y fortalecer estas ideas y este conocimiento con los equipos me parece fundamental, ¿no? ¿Qué son los GPTs especializados? Acá, esta me parece una grandísima herramienta para eliminar alucinaciones. Digo, esto es una herramienta que me da mucha tranquilidad al momento de elaborar conocimiento. Los GPTs especializados son instrucciones, GPTs, a los cuales yo les digo, le doy, no me acuerdo ahora si son hasta 10 documentos o 12 que tiene de contexto. Le puedo dar instrucciones complejas con código, que no hace falta, tiene la posibilidad, pero no es necesario. Jessy, te quedaste sin señal. Jessy, te estás quedando sin señal. Ya sea un protocolo, ya sea una guía clínica, ya sea, no sé, yo me hice uno para el, la olla a presión eléctrica que tengo en casa. Le metí el manual, le metí recetas, entonces yo ya sé que cualquier duda, cualquier receta, cualquier cosa, yo entro y le digo, necesito que me des, no sé, una instrucción para la ollita y no sé qué, y ya me da paso a paso con el botón, con todo, específicamente de mi olla a presión. Lo mismo con situaciones mucho más complejas. Incluso marco legal. Para marco legal yo lo uso mucho también para el trabajo. Es genial. Bueno, los proyectos son una herramienta similar a los GPTs especializados, pero son más como una carpeta. Si bien yo le puedo configurar, le puedo dar documentos, le puedo configurar un tipo de comportamiento, es más como una carpeta de chats, en donde yo voy a tener distintos chats, que quizás con distintos temas, pero enmarcados en un mismo contexto, para el cual yo le pido un mismo comportamiento, digamos. Bueno, algunos casos creo que los fui mencionando mientras íbamos hablando. Bueno, nada, crear calendarios, crear documentos, crear guías. Para escribir guías es fabuloso. Bueno, GPT tiene una función de visión. La función de visión, a ver, hoy sigo hablando de GPT y estoy hablando de modelos de lenguaje, los modelos de lenguaje comunes. No estoy hablando de ningún modelo con un entrenamiento específico. Hoy no tienen la capacidad diagnóstica. Pero sí tienen la capacidad de análisis y de razonamiento contextual que nos permiten identificar un montón de cosas que quizás
nosotros no vimos, que quizás nosotros no pensamos, que quizás nosotros no contextualizamos. Voy a contar un caso, bueno, no es de imagen, pero me acabo de acordar el otro día, escuchaba una entrevista a un padre de un niño con una enfermedad rara. Ahora no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero el problema del nene es que convulsiva frecuentemente. Y bueno, nada, él, como todas las enfermedades raras, le costó mucho llegar al diagnóstico. Hoy llegar al diagnóstico de una enfermedad rara utilizando inteligencia artificial achica muchísimo la brecha porque lo comprobé, y lo que él decía es presidente de una asociación eh, de esta enfermedad rara, que no recuerdo el nombre, no lo voy a recordar, en España. Y él lo que decía es que lograron, en algún momento tenían un modelo entrenado y con el entrenamiento de estos últimos modelos no veían diferencia significativa entre modelos con entrenamiento específico y modelos de lenguaje sin entrenamiento específico. Y logran achicar muchísimo la brecha diagnóstica porque, si bien no hace diagnóstico, cuando uno le da todo el contexto clínico, hace un análisis contextual tan grande que el listado de enfermedades posibles termina estando mucho más reducido, incluso con opciones que quizás a uno no se le ocurre. Pero lo que me pareció más llamativo fue cuando contó la anécdota de que, si bien el hijo ya tiene diagnóstico, tiene tratamiento y viene bien, dice, bueno, estaba convulsivando alrededor de una vez al mes, cuando había llegado a tener, no sé, 10, 15 veces convulsiones en un día. De pronto, de estar convulsionando una vez al mes, empezó a convulsionar de nuevo todos los días y no entendían por qué. Un neurólogo, otro neurólogo, dijo, bueno, nada, yo voy a GPT a preguntarle. Empezó toda una conversación clínica con GPT y en algún momento llega el GPT le dice que había una determinada medicación que le estaban dando que influía en la cadena de metabolismo del triptofano y que esa podía ser una causal de que le estuviera afectando el sueño y que esto le estuviese aumentando las convulsiones al chico. Y fue con el neurólogo, le dijo, che, ¿esto es posible? Y el neurólogo dijo, sí, la verdad, no lo había pensado. Y la verdad es que es como muy complejo pensar como, bueno, nada, sí, sabemos que es el triptofano, pero de ahí a pensar que determinado compuesto de una determinada droga interfiere en el metabolismo del triptofano, el triptofano interfiere en el sueño profundo y el sueño en realidad es un nivel de análisis que evidentemente no llegamos. Eso es lo que les decía al principio. Bien, voy a seguir, porque si no, no voy a llegar nunca a terminar. Google Colab me parece una herramienta fabulosa que tiene Google, que está medio escondidita en el Drive que tenemos todas y todos. Está ahí, que requiere código, pero no hace falta saber de código, porque yo voy con GPT y le digo, dame el código para tal cosa, me va a escribir el código, yo copio, pego el código en Colab. A quien tenga más ganas de incursionar en esto, conociendo esto que les estoy diciendo, pueden ir a buscarlo, que les va a resultar hiper sencillo. Que, lo que puede pasar a lo sumo es que una vez que yo lo corro el código este que me dio GPT en Colab, quizás me tira un error, copio el error, vuelvo con GPT, le digo, che, me dio este error, me va a corregir el código, copio, pego el código nuevo y en una, dos, tres, nunca me pasó más de 3 veces, lo tengo resuelto. Y esto me puede servir, no sé, para análisis de información, para análisis de voz, para, no sé, análisis de base de datos, para, no sé, montones de usos que se le pueden dar, ya sea para imagen, para texto, para audio incluso, que bueno, están ahí al alcance de la mano. Es un poquito lento si quieren, pero bueno, es gratuito y no requiere mucho esfuerzo. Bueno, como les decía.
utiliza distintas herramientas. Bueno, Whisper, por ejemplo, es una biblioteca que se utiliza para el audio, entonces yo puedo tener un audio y metérselo, escribir un código y que me analice el audio y me dé un texto del audio que yo le doy. Bueno, ya les digo, no tengo que escribir el código si lo pido a GPT. Bien. Bueno, esto era lo que decía recién del código. Bueno, voy a ir rápido con algunas herramientas que me parecen quizás útiles. Gamma, ahí está el enlace, gamma.app, es una plataforma que lo que me hace es presentaciones con inteligencia artificial. Yo les puedo decir, quiero una presentación, un documento, un posteo para una determinada red social. Bueno, nada, me parece, es hiper práctica, analiza el texto, lo resume y me arma una presentación, me parece muy, muy cómoda. Canva es una herramienta muy parecida, es mucho más versátil que Gamma, tiene muchas más herramientas. Gamma es mucho más específica, la verdad es que a mí me funciona más para presentaciones. Presentaciones me refiero a como si fueran PowerPoint, pero bueno, nada, tienen otro diseño y son súper rápidas porque uno le da el texto y ya le elabora y después uno solo se dedica a corregir el texto. Otter AI es una plataforma de transcripción automática. Lo que hace es transcribe audios. Acá hay como toda una línea de desarrollos que tienen que ver, bueno, con nuestra práctica profesional, que es la transcripción de la consulta. No me voy a meter, o sea, si quieren, otro día hablamos de consentimiento, de marco legal, de confidencialidad de datos, o sea, excede absolutamente lo que estamos hablando hoy. Voy a hablar solo de las herramientas. Estas son herramientas que hoy, creo que tengo esta y otra más, sí. Que hoy es toda una línea de trabajo porque nada, nos permite, incluso, a ver, Read AI no. Bueno, nada. Después veo, pero no, pues estaba pensando en otra herramienta, ahora no me acuerdo el nombre. Que lo que hacen es, nos permiten analizar la conversación, porque básicamente la conversación transcripta en texto es un texto, con lo cual el análisis de texto lo hace un modelo de lenguaje. Y el modelo de lenguaje yo le puedo decir, le puedo sesgar el comportamiento. Entonces le puedo decir no solo que actúe como profesional con una determinada profesión, sino que además le puedo decir, hacer el análisis de la clínica de la enfermedad actual, los antecedentes patológicos, sus hábitos, y estructurarme no sé, con el formato de historia clínica que les guste, con distintos títulos, subtítulos, análisis, y le puedo decir incluso que me dé hipótesis diagnósticas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, y todo sale a partir de un texto. Con lo cual ahí hay si quieren, una transición de la conversación oral al texto, que bueno, es esta línea de desarrollos que me parecen fabulosos. Les falta quizás un poquito como para ser ideales, pero la verdad es que lo que vienen haciendo es muy bueno. Read AI es un asistente. Bueno, tienen CRM, que CRM es como para gestionar contactos, pero además de eso, me parece que hay algo que es sumamente útil, que es para las reuniones, hace análisis de las reuniones. O sea, Read AI se suma a las videollamadas como un participante más y lo que hace es analiza incluso los nombres, porque cuando uno se loguea a la videollamada pone su nombre, aunque sea un alias, pero bueno, algún dato uno pone. Entonces analiza quién dijo qué cosa, cuáles son los temas de la conversación y hace un resumen y la verdad que es fabuloso. Tiene una versión gratuita y una versión paga y la verdad es que funciona muy, muy bien y elabora todo un informe de la conversación. Quedaron tareas pendientes que las va a realizar no sé quién. Es genial. Live Transcript es una herramienta que
me gusta, me parece que está en beta. En beta quiere decir que todavía no está pulida del todo. Me parece genial, porque es una herramienta de Google que no guarda información, la transcribe en tiempo real mientras yo estoy hablando. Nada, necesita estar un poquito cerca de las voces. Me parece que le falta un poquito para estar ideal, pero la verdad es que si uno se la pone en la boca, digo, cerca de la boca y le habla, va muy bien. Ya si lo pongo en el medio entre dos personas, le cuesta quizás un poquito y quizás alguna de las cosas no queda muy bien, pero funciona y tiene algo que es fabuloso. O sea, está escribiendo un texto mientras nosotros hablamos. Yo después lo único que tengo que hacer es copiar ese texto y meterlo en un GPT especializado para tener lo que quiera. Como les decía, no sé, hipótesis diagnósticas, una historia clínica, lo que sea, y es una herramienta gratuita. Esto si quieren buscarlo en el App Store de Android está el Live Transcript de Google. Ya les digo, le falta un poquito de pulido para que funcione lindo, pero me parece una herramienta fabulosa. Bueno, esto es lo que les decía recién. O sea, después utilizada con alguna otra herramienta, nos permite generar nada, un documento, un informe, lo que quieran, una historia clínica. Y ahí Whisper lo que les mencionaba. Jessy, se te cortó otra vez. Ups. Bueno, le voy a avisar por WhatsApp. Ah, ya. Se te cortó, Jessy, ahí estás. Ah, ¿sigo? Ah, ok. ¿Estoy compartiendo? Dejaste de compartir, Ah, pero se te había cortado el internet. ah, ¿me escucharon lo último? No. Igual Bueno. acordate que tenemos que ir cerrando ya, ¿eh? Sí, 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 ya creo que me queda poquito, pero no me están apareciendo los botones. Ahí está. Ahí tengo los botones. Ahí está, está. ¿Qué fue lo último que me escucharon? Avanzo con Notebook LM. Sí, avanza por aquí. Bien, Notebook LM es una herramienta de Google. También es una herramienta es un modelo de lenguaje que lo que hace, lo que tienen es una herramienta gratuita también. Utiliza el último modelo de lenguaje de Google y lo que hace es que yo le puedo subir distintos documentos y hace un análisis de todos los documentos y ahí adentro tiene distintas herramientas. Tiene una herramienta que me parece fabulosa que es la generación de podcast. Entonces me elabora una conversación que es un archivo de audio entre dos personas analizando los documentos que le subí. Entonces yo lo puedo utilizar para estudiar o para dar clases o para, no sé, o si tienen ganas de hacerse un podcast en Spotify. Y me genera una conversación con el contexto de los documentos que le di. Y otra de las herramientas muy buenas que tiene es me hace todo un árbol de pensamiento de todos los documentos que le di. Entonces analiza esto, qué conocimientos tiene, hace todo un árbol en el cual yo me puedo detener en cada parte de ese árbol para desarrollar preguntas, para conversar, para preguntarle, para pedirle que me evalúe por si es algún tema que quiero que, no sé, que tengo que estudiar, etc. Esta era la herramienta que estaba buscando, Telepatía AI, no me acordaba el nombre. Bueno, también, Telepatía AI es una herramienta que lo que hace es analiza voz y elabora historias clínicas. Y esta tiene estructurada un formato de historia clínica que uno incluso lo puede editar. Entonces, ahí mismo cuando transcribe, ya transcribe con los campos de la historia clínica que tiene configurada, digamos. Bueno, VisualDX, bueno, y acá son herramientas de diagnóstico visual.
no les puedo decir, no les sé decir la efectividad diagnóstica de estas herramientas, pero sé que estas herramientas tienen una efectividad diagnóstica muy alta. No son muchas todavía las herramientas visuales que hacen diagnóstico visual, pero de a poco y cada vez más vamos a tener herramientas más potentes. Consensus AI, me parece, esta es una buena herramienta para búsqueda de evidencia clínica. Son herramientas, como les decía, esta, si no me equivoco, tiene motor de GPT. Son herramientas que lo que hacen es dar contexto, de alguna forma, si quieren, y determinar el comportamiento. Pero lo que pasa es que ya no facilitan todo ese contexto. Ya tienen el contexto de búsqueda determinado, entonces lo que hacen es búsqueda de evidencia científica en fuentes serias. Y la verdad es que funcionan muy bien. Open Evidence, bueno, es más o menos en la misma línea, hace búsqueda de evidencia científica. PubMed AI va en la misma línea. Doctor Oracle es un asistente basado en evidencia clínica. Y terminamos. Rapidísimo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jessy. Hay algunos comentarios y preguntas. Eh, Espera que empiezo por acá, que está más arriba. Bueno, Marcela Meder de La Pampa comentaba, tengo una maestría en enseñanza en escenarios digitales y cuando participo en estos talleres me gusta invitar a la inteligencia artificial a un diálogo. Bueno, te agradecen, preguntan, bueno, nada, algunas cosas que no tienen, muy lindo, muy interesante. Nati Ramírez dice, en el campo de la enfermería mi gran desafío hoy es evolucionar utilizando el NANDA en conjunto con la inteligencia artificial haciendo APS en contexto de encierro. Ahora que dijiste que el prompt es importante, me doy cuenta de que no lo supe elaborar hasta el día de hoy. Bueno, Claudia también armó el modo compra online en supermercado. Marcela dice que en algún momento, no sé qué estabas hablando, te genera audiovisuales. Alejandrina dice mucho por conocer y practicar. Nos familiariza, anima a pensar el uso de la inteligencia artificial. Bueno, se tenía que ir a mirar el resto. Muy bueno generar podcast para presentar un tema en Notebook. Lucé, dice Karen. Bueno, gracias, muchas gracias, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Donde queda grabado están todos los webinarios, están en la página de la SAP, así que pueden ingresar. Yo estoy muy preocupada porque yo tengo el modo pago barato, digo, pero no tengo ni el modo agente ni el modo tarea, no sé por qué. ¿No tenés el modo agente? Ah, el modo agente lo amé el otro día con la compra del supermercado. No tengo el de imagen, estudia, aprende, buscar en la web, el Canvas, investiga a fondo. Pero ¿y por qué algunos lo tienen y otros no? ¿Qué? Yo creía que ya lo tenían todo el mundo. O sea, lo van poniendo, lo incorporan progresivamente. Si vos pones Tools, ¿no te aparece Agent Mode? No, no. Además, no sé, ahora me está hablando en castellano, pero tengo investiga a fondo, crea imagen, estudia, aprende, busca en web y Canvas. No, No. ¿Y el Study and Learn? No. sí, está bien Tampoco. learn, sí, estudia, aprende. Sí, Ah, mira. sí, tremendo. Ah, mira, acá estoy viendo 39 prompt. Te permite la gente. No sé, pero igual, ya te digo, esta semana van a hacer un lanzamiento, así que seguro te va a llegar. Bueno, te saluda Marcelo, saluda desde Jujuy. Muy interesante, la primera vez que me sumo y siempre hay cosas para aprender, sí, claro. Marcelo, les recuerdo, ahí más arriba tienen las páginas de la SAP, la página del Congreso, para que se sumen. Yo les recomiendo mucho que, que vuelvan a escuchar este video, porque además, bueno, eso, Igual fui como muy tenía poco rápido. tiempo y le agarró la ambición a Jessy, quiso mostrar todo, pero es mucho de esto, digo, es cierto lo que él dice de que nos va a responder en la medida que le sepamos preguntar, porque es una máquina, finalmente. Entonces va a responder órdenes. Eso de pedirle que haga los prompts está buenísimo, lo de chequear está buenísimo. Y lo que sí yo te quería preguntar, Jessy, digo, es otra cuestión, porque igual si alguien mientras tanto quiere hacer alguna pregunta,
esperamos, pero eh, Miguel Benazayac, no sé si vos lo escuchaste, es un filósofo argentino que vive en Francia hace muchos años, que hicimos a principio de año un webinario muy interesante. Él hizo un estudio, él no es un anti-tecnología, pero un poquito. Hizo un estudio muy interesante con el ChatGPT, él es además investigador, y se hizo un estudio con taxistas en Londres y en París, que vos sabés que se necesita mucha expertise y mucho conocimiento. Unos usaron GPS y otros no y les hicieron una resonancia, no me acuerdo si eran los 3 o 4 años, y los que no usaban GPS tenían los núcleos basales más atróficos. Y esto él habla de la delegación neuronal. Yo uso todo el tiempo el ChatGPT para todo, para escribir cartas, para escribir qué sé yo, le hablo y yo no siento pero por ahí me estoy atrofiando y no me doy cuenta. Siento que es como si tuviera una secretaria o un secretario, digo. Pero no quiero, porque acá se animaron. Claudia pregunta si conoces Gemini, si tenés opinión. Melina dice, es mi primera inversión en el tema. ¿Cómo lo del ChatGPT personalizado? ¿Es la aplicación base que se personaliza de alguna manera? Rosana de Corrientes, una consulta. Jessy, ¿considerás que se debe capacitar en el ámbito formal a personal de salud en inteligencia artificial? Bueno, y después te siguen agradeciendo, pero hay tres Ahí, preguntas. sí, ahí voy a tratar de contestar todo. Sí, conozco el artículo, el estudio de los núcleos basales. Bueno, sí, pensemos que los núcleos basales, a ver, facilitan y determinan la aceleración de la conducción del movimiento, ¿no? Como, bueno, sí, claro, si nosotros, y la orientación es fundamental, y si al usar GPT, perdón, a usar GPS, pues, claramente uno va perdiendo esa habilidad. Lo que pasa es que por eso quería incorporar lo de cómo modifica nuestro pensamiento, porque creo que sí, inevitablemente vamos a perder algunas habilidades. Lo que pasa es que creo que está en nuestra capacidad y en nuestro interés y en la curiosidad que le metamos como para adquirir capacidades nuevas, porque podemos utilizar el tiempo libre que nos da la inteligencia artificial para mirar gatitos en Instagram o para generar conocimiento nuevo. Me parece que ahí es donde está la diferencia. Yo me acuerdo claramente cuando era chico, me acordaba, no sé, alrededor de 10, 15 teléfonos. Yo hoy no me acuerdo, no sé, me es el teléfono, con suerte me es el mío. No hay manera, y además, o sea, un número de teléfono, en aquella época no me acuerdo cuántos dígitos tenía, pero que eran 5 o 6 números, 10, 15 teléfonos, son un montón de números. Hoy yo no tengo esa capacidad de recordar tantos números, ni por casualidad. Pero claramente tengo habilidades que antes no tenía, entonces me parece que ahí es por donde está. Si conozco Gemini, sí, claro, Gemini hoy es de los modelos más importantes y funciona increíblemente. Lo que me pasa a mí con Gemini personalmente es, lo que no me gustan son las herramientas que tiene Google para usar Gemini. Gemini es genial. La mejor herramienta para usar Gemini en realidad no es su chatbot, sino es Studio LM de Google, que es la plataforma, incluso ahí se puede utilizar el último modelo y los últimos modelos y tiene distintas herramientas de Google. Tiene una interfaz, si quieren, un poco menos amigable, pero es la plataforma de desarrollo y a la que te da el acceso a los modelos beta y está bueno. Y Gemini funciona bárbaro, pero a mí lo que me pasa es que ya hoy creo que no, o sea, están lanzando, excepto que ahora saquen, entiendo que van a sacar GPT-5 y excepto que ahora saquen GPT-5 con alguna capacidad extra que no tenían antes, que seguramente algo le van a meter, probablemente el mayor beneficio de GPT-5 va a ser que uno no va a tener que elegir qué modelo usar, si entiendo yo que va a elegir solo el modelo que necesita y eso va a mejorar la respuesta, porque bueno, va a evitar que yo me equivoque en la selección de modelo. Ya hoy los avances en los modelos es como, y la verdad que me funcionan, para lo que uno lo usa habitualmente, funcionan bárbaros, perfectos, divinos, todos,
Y entrar en la disquisición de, bueno, pero este tiene un poquito más de acá, un poquito más de allá, y la verdad es que el costo del prompt, la verdad es que a mí ya me resulta intrascendente esa discusión. Son discusiones muy técnicas que en el cotidiano creo que no nos afecta. Y lo que me pasa es que GPT tiene herramientas que me resultan mucho más integradoras. Eso es lo que me termina pasando. Aplicaciones. No entendí. El chat GPT personalizado Y es la formalmente, aplicación base. una pregunta que me parece interesante es la de Rosana de Corrientes, si se debe capacitar en el ámbito formal a personal de salud en inteligencia. Yo dicto una diplomatura en políticas e intervenciones de salud y lo enseño. Mira, yo te digo más. Ahora no me acuerdo, estaba tratando de leer, escuché la pregunta y estaba tratando de acordarme quién fue el país que está obligando a toda la población a tener formación. Ahora no me acuerdo no me acuerdo el nombre, no me acuerdo qué país es, pero está obligando a toda su población a formarse en inteligencia artificial. Me parece que eh, hoy no queda opción. Digo, no queda opción porque es un poco lo que mencionaba de los roles laborales. El rol laboral va a cambiar, o sea, y hay tareas que las vamos a perder. Entonces es fundamental aprender a ubicarse en un lugar diferente. Y es tan rápido que no nos da mucho tiempo. O sea, debiéramos estar teniendo una política de incorporación de la inteligencia artificial ya desde el nivel primario, desde el jardín. Digo, además hay algo de la construcción del conocimiento que está quedando caduco. Digo, les seguimos enseñando a los chicos a memorizar cuando el mundo está funcionando distinto. Entonces, me parece que ahí nos estamos equivocando. Digo, hay algo muy fuerte que está pasando muy rápido, que hay que ser lo más ágil posible para adaptarse. ¿Sí? Hace poco tiempo un experto en temas de inteligencia artificial, además que tiene lidera una plataforma diagnóstica de telemedicina, dijo, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesionales. Los profesionales que usan inteligencia artificial van a reemplazar a los que no la usan. Es una muy buena versión. Jessy, tenemos que irnos. Un placer enorme. Excelente. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias a todas, todos y todas que se han sumado. Se debe planificar políticas de salud que lo incluyan de alguna manera. Quizás eso es algo para considerar totalmente. Y si no lo usamos los buenos, lo van a usar los malos. Así que usémoslo para el bien. Usemos Y las está generando herramientas. una brecha tecnológica importante. Usemos las herramientas porque las herramientas son herramientas y hay que usarlas para el bien. Jessy, muchísimas gracias. Nunca hacemos Gracias. webinarios tan largos. Ha sido un placer enorme. Les esperamos que se asocien, les esperamos en el Congreso y a seguir porque aquí estamos. Un abrazo grande.